Hola Jessica, ahora sí, ¿cómo estás? Hola, mi profe, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo ha estado ese inicio de año? Me alegra mucho, muy bien, profe, gracias a Dios. Todo muy bien, en familia, tranquilo, todo bien, gracias a Dios, profe. ¿Y el suyo? Bien, también en familia, lo más importante. Me alegra mucho, profe. Sí, señora. Bueno, querida Jessica, entonces pues hoy vamos a tener en nuestro último encuentro, nuestra última web, y la vamos a dividir en dos momentos. El primer momento, pues yo voy a hacer como una presentación y reflexión teórico-conceptual alrededor del tema de la unidad número 3, ¿sí? Y posteriormente vamos a dar espacio para escuchar el podcast que realizaste, un poco para también ver cómo tú incorporaste eh, los elementos teóricos, la reflexión sobre las ciudadanías comunicativas, sobre la gestión de las ciudadanías comunicativas. Y bueno, entonces para que ya después de eso, pues puedas, por supuesto, pues subir tu producto final, tu producto al entorno de evaluación. Entonces, para dar inicio esta tercera unidad, entonces, pues lo primero es que miremos el nombre de la unidad, ¿no? Pues el nombre de la unidad es la realización del proyecto de gestión de ciudadanías comunicativas. Sin embargo, pues allí nos sugieren dos textos para abordar, ¿no? Entonces, estos dos textos de alguna manera lo que buscan es pues hacer una reflexión, una revisión alrededor de pues cuáles son el papel que juegan las redes y los medios digitales en términos pues de la visibilización de los movimientos sociales, ¿no? Entonces el primer texto que se llama La confianza distribuida en las redes, un estudio de caso en el ámbito de los movimientos sociales, de Simón Belli y Juan Carlos Aceros, habla, recoge, digamos que un análisis alrededor de lo que se conoció como el movimiento 15M en España o el movimiento de los indignados, ¿cierto? Entonces, un poco este movimiento de ciudadanos se dio pues como resultado de una crisis de confianza en las instituciones tradicionales y pues puso de manifiesto la necesidad de repensar la democracia y la confianza en las instituciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, como resultado de este movimiento social, pues se dice en el texto que se empieza a pensar, pues tal vez en una idea de democracia más horizontal, ¿no? En donde pues se plantea una nueva forma de participación ciudadana basada en la horizontalidad y el intercambio de ideas y soluciones creativas. Bueno, esto es lo que dice el texto. Ya después voy a plantear yo un debate alrededor de las reflexiones que plantea el texto, porque yo me distancio un poco de esas miradas como tan ciberoptimistas alrededor del poder que tienen las redes sociales en términos de la movilización y de la dinamización misma de los movimientos sociales. Entonces, los autores nos hablan de la teoría actor-red, ¿no? Que se utiliza para comprender cómo actores sociales o actores humanos y no humanos, como las tecnologías, pueden llegar a interactuar y a construir lo que hoy lo que se ha llamado esta nueva revolución tecnológica, construimos redes sociales basadas en esas tecnologías. Entonces, pues digamos que de alguna manera se analiza que pues se plantea pues una idea desde las redes sociales de entenderlas como una infraestructura horizontal, ¿sí? Que busca combinar las tecnologías y las relaciones humanas para fomentar el intercambio, la interacción, la cooperación
y la toma de decisiones colectivas. Reitero, eso es lo que plantea el texto, sin embargo, yo me distancio un poco de esa perspectiva. Y está el concepto de confianza distribuida, que es como se llama, que es como se titula el texto. Entonces, en esas redes horizontales, dicen los autores, la confianza no va a depender de la confianza en las instituciones centralizadas, sino que se va a generar a través de las interacciones y las prácticas colaborativas que se dan entre los actores vinculados en X o Y movilización a partir del uso de las redes sociales. Entonces, herramientas como los wikis, las plataformas de comunicación digital, facilitaron en el marco de este movimiento la gestión de la información, promoviendo lo que dicen ellos es una participación igualitaria y una descentralización. ¿Qué quiere decir? Pues que no dependieron necesariamente de los medios tradicionales, sino que las redes sociales, las plataformas digitales, las tecnologías posibilitaron gestionar la comunicación de una manera un poco más autónoma. Entonces, aquí se destaca que se generaron narrativas en primera persona, el uso de entrevistas y relatos de los participantes, que digamos que en el caso de las redes sociales, pues esto posibilita que la persona se grabe a sí misma contando la historia o la persona digamos que cuenta el minuto al minuto de lo que está ocurriendo en un suceso específico, particularmente en el caso pues de este movimiento social. Entonces, allí pues se evidenció cómo desde herramientas iniciales como hojas de cálculo hasta sistemas mucho más avanzados como PATS y Mumble, las tecnologías utilizadas pues reflejaron la capacidad del movimiento para adaptarse y superar retos organizativos. Está esta participación P2P, que es el modelo peer-to-peer, que permitió distribuir responsabilidades y recursos entre los actores, generando una arquitectura descentralizada, pues que evita la concentración de poder y fomenta la colaboración. Se habla allí de una dimensión emocional, en donde las emociones como la confianza, la cooperación y otras van a, digamos que a salir allí como factores importantes en la cohesión del movimiento, pues demostrando que la tecnología permite organizar la información y además de eso permite o promueve o incentiva las relaciones humanas en las redes sociales. Entonces, ese es el análisis que se hizo en el marco de este movimiento social que fue muy importante por allá en los años 2010 o 2012 más o menos. Ahora, está otro caso que se plantea desde Twitter. El texto se llama Orígenes de las movilizaciones de la primavera valenciana, un análisis de los actores sociales más influyentes en Twitter de Juan Pecul, Gracia y Alicia Villar Aguilés. Entonces, este texto lo que hace es estudiar el papel de las tecnologías en la movilización estudiantil que se conoció en Valencia en 2012, lo que se conoció como la Primavera Valenciana, y que fue un movimiento social liderado por estudiantes en respuesta a los recortes de la educación, ¿sí? Entonces, el texto basado en Habermas, pues menciona el concepto de la esfera pública y dice que esta esfera pública moderna evolucionó con los medios de masas, pero que además con la llegada de las plataformas digitales como Twitter transformó este espacio dando voz a colectivos previamente marginados y fomentando nuevas formas de participación política, ¿sí? Reitero, yo de alguna manera, y ahorita voy a plantear como la reflexión crítica que yo hago alrededor, pues de cómo se analiza de manera tan optimista estas plataformas digitales, porque pues se quiere hacer como creer que en la internet existe la neutralidad y que en la internet todos podemos participar y eso no es tan así, ¿no? Entonces,
es importante que tengamos en cuenta esa perspectiva crítica. Hay algunos autores como ellos que recogen, pues, por supuesto, destacando lo positivo, que hay que reconocerlo, pero tal vez también desconociendo un poco, pues, el contexto, el modelo económico, las desigualdades, las brechas, etcétera. Entonces, nos dice el texto que Twitter permite superar barreras tradicionales de los medios masivos, ¿sí? Y pues de alguna manera lo que leen ellos es que estas plataformas digitales liberan la comunicación pública y facilitan el acceso a debates políticos y sociales. Sin embargo, pues su impacto está mediado por desigualdades sociales y económicas. Y ahí es muy importante que ese elemento se tenga presente porque no es un elemento menor. Porque además el tema de la idea del debate político y social en Twitter o en redes sociales hoy está, pues digamos que de alguna forma un poco cuestionado porque hoy ya existen máquinas o personas pagas para entrar al debate, entre comillas, a favorecer a X o Y sector vinculado al debate, ¿no? Entonces, pues como que allí, como que esto de comunicación horizontal y esto de que no, que esto es allí como dice Barranquero, un idílico, pues espacios de participación y libertad, pues eso hay que verlo con un poco de distancia, ¿no? Entonces aquí recoge nuevamente el movimiento del 15M y la primavera valenciana para decir que el uso de ciertos elementos como los hashtags, los numerales, como primavera valenciana, para organizarse y amplificar sus demandas, permitieron de alguna manera generar como públicos subalternos, ¿no? Y articular discursos de oposición desde las plataformas digitales. Por supuesto que estos hashtags o estos elementos que permiten de alguna manera como reunir a las personas que están atentas a un debate X o y ver como de alguna manera medir la temperatura de cómo está el posicionamiento de la ciudadanía frente a ciertos temas. Se ha vuelto, por ejemplo, muy popular en Twitter y la gente, pues digamos que participa de acuerdo a su forma de pensar, a lo que le interesa, etcétera, etcétera. Digamos que es un elemento interesante que tal vez en este tipo de movilizaciones pueden servir como herramientas de apoyo para promover o para, digamos que generar otras formas de movilización desde lo digital. Entonces, en los inicios de esta primavera valenciana, actores como periodistas independientes, artistas, políticos, particularmente del partido Compromís, jugaron un papel clave en la viralización de mensajes y en la creación de un discurso crítico. Entonces, eso pues termina siendo clave porque hoy en las plataformas digitales, esas personas que tienen un nivel de incidencia, que se conocen como influenciadores, pues construyen unos discursos y unas narrativas que, si bien es cierto, pueden contribuir a movilizar de manera positiva frente a un tema, también pueden generar todo lo contrario. Según Fraser, los contrapúblicos digitales funcionan como espacios de resistencia y de reagrupamiento, ¿sí? Entonces, en el caso del movimiento que ellos analizan, estos espacios permitieron la articulación de distintos discursos que ellos denominan contestatarios y que llamaron a la movilización social. Entonces, mencionan allí herramientas digitales como Pirendo, los hashtags, digamos que de alguna manera, pues, destacan estas herramientas como tecnologías que pueden reforzar o apoyar ese activismo social, ¿sí? Y aunque pues se destacó el potencial de Twitter para de alguna manera ayudar a democratizar la comunicación, pues también se señala la persistencia de esas desigualdades estructurales y la necesidad de combinar estos espacios con otro tipo de medios tradicionales, comunitarios,
¿sí? No solo las plataformas digitales. Estos mensajes breves en Twitter, acompañados de imágenes y enlaces, pues amplificaron de alguna forma la visibilidad de estos movimientos, del accionar de estos movimientos. Pero ojo, reitero, si bien es cierto, permiten visibilizar, enunciar, anunciar, dar a conocer, pues la herramienta digital tiene una limitación y es que no da la garantía de que por sí sola convoque, ¿no? Y ya ahorita voy a tocar un caso, dos casos que de alguna manera en Colombia pueden evidenciar cómo realmente no solo la tecnología es suficiente. Entonces, estos movimientos demostraron como una comunidad que esté cohesionada, y ahí es muy importante la idea de la cohesión entendida como organización. Pero la organización, como lo digo, no se da única y exclusivamente a partir de un trino. La comunidad o los grupos sociales organizados se organizan a través de otras estrategias, no solo del uso de las tecnologías digitales, que llegaron para volverse una herramienta de apoyo, por supuesto, pero que no constituyen pues el movimiento en sí. Entonces acá, estos son los dos textos que están sugeridos en el campus. Yo recojo un apartado de mi tesis de maestría en donde yo justamente hice unas reflexiones alrededor de la comunicación en perspectiva de los movimientos sociales y particularmente en perspectiva de el uso de las plataformas digitales, de las tecnologías, ¿no? Entonces, digamos que allí yo hago una reflexión crítica sobre cómo algunos autores se refirieron sobre el aparente éxito de las plataformas tecnológicas en algunos movimientos sociales. Particularmente hablo yo de los movimientos sociales que ocurrieron en Túnez e Islandia. Y entonces allí recojo unas reflexiones de Manuel Castells, que en algunos de sus libros, cuando empezó a hablar de todo este tema de las redes, en textos como Redes de Indignación y Esperanza y otros, Castells sostenía que, pues obviamente había una nueva generación de activistas pues que descubrieron nuevas formas de mediación, ¿no? Para comunicarse de forma autónoma, pero de alguna manera, pues lo que concluía Castells en ese texto era que más o menos los movimientos sociales de la época o del momento le debían su existencia a las redes sociales. Y se pudo comprobar de muchas formas que eso no era así, ¿no? Entonces, por ejemplo, analistas como el canadiense Malcolm Gladwell publicó un artículo que le llamó Small Change, Why the Revolution Will Not Be Tweeted, en el que cuestiona el poder de los medios digitales para generar cambios en el mundo físico. O sea, el medio digital en sí no va a generar el cambio. Para que el cambio se genere, pues tiene que haber personas de carne y hueso organizadas presencialmente y cohesionadas. O si no, pues ningún movimiento se va a constituir pues en el papel o en la pantalla, ¿sí? Entonces, y recojo la perspectiva de Trerré y Barranquero, españoles ellos, quienes sugieren una mirada menos ilusionista de las plataformas digitales, de las TIC, de las tecnologías, y a la vez menos instrumentalista de la comunicación, porque entender la comunicación única y exclusivamente ligada a una herramienta, ligada a un aparato o a una plataforma, pues es reducir la comunicación, que es, digamos, un proceso tan amplio que se puede dar de tantísimas formas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos intentan desmitificar ese determinismo tecnológico con el que se hace una lectura, tal vez, pues, sesgada de la realidad y desde una perspectiva histórica, desde la cual, pues, reseñan cómo cada nueva tecnología ha sido caracterizada como el detonante de las grandes transformaciones históricas, ¿no? Y las grandes transformaciones históricas, pues por supuesto vienen acompañadas
de cambios en términos de la tecnología, pero también en términos de, pues, cómo la sociedad se organiza, cómo la sociedad se moviliza. Si nosotros analizamos, pues, los grandes cambios que han surgido en la humanidad se han dado a partir de la organización y la movilización de la gente para defender causas justas, ¿sí? Y pues eso hizo que se generaran una serie de transformaciones. Entonces no es solo la tecnología la causante pues de las transformaciones, es un elemento. Y entonces aquí yo recojo en ese apartado, en ese capítulo, un ejemplo muy importante que de pronto, bueno, tú eres joven, pero digamos que de pronto has escuchado hablar de Antanas Mockus, ¿sí? Entonces, en el año 2010, Claro que sí, Antanas Mockus fue candidato a la presidencia de la República. Y sí, aparentemente, profesor. de acuerdo a lo que decían las plataformas y las redes, pues él era iba a ser el próximo presidente porque toda la juventud estaba con él, ¿no? Entonces, lo que demostró este suceso en ese movimiento que se denominó la Ola Verde, es que los dispositivos tecnológicos y sus plataformas son un medio para dar a conocer y para opinar, pero no para transformar, porque lo que pasó fue justamente que Antanas Mockus no fue presidente y que se evidenció que muchos de los jóvenes que participaban o que manifestaban una afinidad con las propuestas de Antanas Mockus ni siquiera podían votar, ¿no? Entonces se vendió una falsa idea alrededor de que él iba a ser el ganador y que iba a ser el ganador, y pues lo que pasó fue que no, ¿sí? Entonces, este suceso de la ola verde, pues obviamente que nos demuestra que no se requiere mucho más que una plataforma tecnológica para movilizar. Para movilizar hay que convocar gente, hay que organizar la gente, hay que generar estrategias en las que yo pueda con mis propios ojos ver que realmente esas personas que me sigan en redes pues son de carne y hueso, existen, realmente sí están conmigo. El activismo pues es mucho más allá, va mucho más allá de que yo comparta un, un hashtag en Twitter, ¿cierto? Hace parte, pero yo puedo compartir todos los hashtags, pero desde la comunidad de mi hogar, pero no salir a la calle nunca a evidenciar mi apoyo, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que diferenciar o hay que darle su justa, revisar en su justa medida el fenómeno de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, porque esta tendencia de ese determinismo tecnológico ha olvidado que los fenómenos sociales surgidos en los últimos 20 años, ¿sí? Como los movimientos estudiantiles, los movimientos agrarios, que han surgido como productos de reclamos justos ante políticas regresivas que afectan a estos sectores, ha sido producto del trabajo organizado, articulado y coordinado entre las diferentes vertientes políticas y sociales que los conforman, con toda serie de desacuerdos internos, pero con acuerdos claves sobre lo fundamental. Entonces, si tú recuerdas en el año 2013, el paro agrario que sonó por todo lado, en el cual la gente expresó su solidaridad, salió a las calles, a los cacerolazos, a las marchas. Fue un paro que fue organizado por distintas vertientes políticas, por distintos sectores de la sociedad, que para poder lograr ese nivel de solidaridad y apoyo, por supuesto se apoyaron de las plataformas, pero también se apoyaron de procesos de organización, reuniones, encuentros, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de éxito es el caso de la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que fue un movimiento social muy representativo de estas dos últimas décadas,
y que logró a través de diferentes estrategias como foros, asambleas, reuniones, comités, ¿sí? Conciertos, besatones, bailatones, abrazatones, carnavales y acciones organizadas que lograron reunir a los jóvenes de todos los sectores políticos, de universidades públicas y privadas, eh, frente a una causa, ¿no? ¿Qué lograron? Pues obviamente también lograron la solidaridad y la atención de la opinión pública, que se sumó a la presión para que se retirara el proyecto de ley, de la ley 30, ¿no? Que lo que buscaba era privatizar la educación y convertirla pues en un negocio, ¿no? Entonces, este movimiento social fue muy importante. Yo tuve la posibilidad de entrevistar a un líder de ese movimiento, de uno de los sectores que se vincularon allí, y él me decía, por supuesto que las redes fueron muy importantes para visibilizar, pero si no hubiera habido una organización, un proceso organizativo, unos liderazgos, por eso es que yo siento que en estos movimientos siempre tiene que haber quien organice. Eso no puede pues ser la ley aquí donde todos tomamos las decisiones, porque eso pues sí, la democracia está hecha justamente para que se hagan consensos, se lleguen a acuerdos o se llegue a procesos de votación, ¿sí? Pero no todos podemos llegar, o sea, decidir todos lo mismo, porque unos van a querer una cosa y otros van a querer otra. Y si no hay unos líderes o unos liderazgos fuertes, pues puede tender a diluirse el movimiento, ¿no? Entonces, la importancia en este análisis es comprender la comunicación, no desde la mirada instrumental y determinista, sino desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces, yo aquí acuño el concepto de prácticas comunicativas, que en comunicación se utiliza mucho, pero casualmente pues no hay una conceptualización pues consensuada sobre el concepto de prácticas comunicativas. Entonces, las prácticas comunicativas para el caso de los movimientos sociales, yo las definí, las clasifiqué de dos formas. Entonces, en primer lugar, hablé de unas prácticas comunicativas internas, que son estas acciones en las que a través de la interacción humana, el diálogo, el debate, el disenso, pues busca la unificación de criterios para generar una identificación en colectivo, reuniones, debates, comités, capacitación. Y lo siguiente, en segundo lugar, están las prácticas comunicativas externas, que son aquellas acciones colectivas que hacen evidente la existencia del movimiento social. Se realizan en unos momentos y lugares determinados con el objetivo de hacer visibles ante unos o varios destinatarios, gobierno, ciudadanía, etc. Las problemáticas sociales que le atañen a esos sectores. Entonces, el éxito e impacto de las prácticas comunicativas externas dependen del desarrollo de unas prácticas comunicativas internas. Entonces, ¿qué son las prácticas comunicativas externas? Los conciertos, los besatones, los carnavales, las movilizaciones en la calle, los cacerolazos, son prácticas que visibilizan el movimiento, pero que son resultado de unas prácticas comunicativas internas que se dan para organizar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a defender? ¿Cuál es el programa que defendemos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿A través de qué? ¿En qué sectores? ¿En qué lugares? ¿Sí? Entonces, van articuladas, ¿sí? Pero no puede existir práctica comunicativa externa si no hay práctica comunicativa interna. Esa es, digamos, que la reflexión que me parece importante realizar en términos de lo que se conoce como el activismo digital, o lo que se conoce como el papel de las tecnologías en la gestión de la comunicación. Las tecnologías están cumpliendo una función como herramienta, pero nosotros no podemos desconocer que esas plataformas digitales son empresas.
esas plataformas digitales tienen unos dueños y esos dueños tienen unos intereses políticos y económicos. Y eso hace que como ellos tienen esos intereses políticos y económicos, pues obviamente que no sean, hacen que estas plataformas no sean neutrales. Esa idea de que todos nos podemos visibilizar de igual manera en las plataformas digitales no es tan cierta. Se puede visibilizar el que paga, se puede visibilizar el que tal vez está emitiendo una opinión más cercana a los intereses del propietario de la plataforma digital en la que está participando. Se puede expresar el que tiene el acceso a la herramienta, es decir, al teléfono o al computador o incluso a la internet misma, porque no podemos desconocer que hoy en pleno siglo XXI hay personas que a pesar de ser el siglo en el que las tecnologías hacen parte de nuestra vida, hay personas que hoy en día no saben lo que es un celular, no saben lo que es un computador, por esas desigualdades estructurales, esa desigualdad económica y social que es estructural y que también permea el tema del acceso a estos medios, a estas herramientas. Entonces, esa es la reflexión que quería compartirte, Jessica, sobre el tema. No sé si quieras agregar algo, preguntar algo, comentar algo. Pues, profe, creo que pues conectamos en la misma apreciación de que pues no son como tal las redes sociales las que transforman a la sociedad, se requiere de organizaciones, valga la redundancia, organizadas, dispuestas, que seguramente no van a tener los mismos conceptos para transformar una realidad, pero que seguramente en esa diversidad es posible llegar a esos acuerdos para el beneficio común, profe. Así es. Bueno, entonces, ¿cuál es? En este momento estamos en la fase 5, que es la fase de elaboración del podcast que vamos a escuchar. Sin embargo, y esta fase cierra el lunes 20 de enero. Pero una vez cerremos el martes, inicia la fase número 6, la última, la evaluación final. Y aquí va a ser muy importante, no sé si tú has explorado esa guía, la fase se llama socialización. Entonces, de alguna manera, pues lo que nos pide la guía es que si hay ajustes al producto que tú vas a entregar, pues se hagan. Y la idea es que tú puedas socializar con la comunidad con la que trabajaste el podcast, porque tú entrevistaste a algunas personas de allá de tu región que han participado, digamos que como en las movilizaciones y demás. La idea es que tú puedas socializar con ellos ese producto y lo que yo te pediría es que en esa jornada de socialización, como no tenemos más compañeros, pues si tuviéramos más compañeros haríamos una jornada de socialización un poco más abierta, pero como estás tú solita, pues lo que yo te propongo es que tú, si lo logras, puedas reunir a tus compañeros, a la comunidad y generar un espacio de socialización y que a partir de esa actividad puedes dejar alguna evidencia, fotografías, alguna reseña de lo que se hizo en esa socialización, ¿sí? Listo, profe. Entonces, pues digamos que en el entorno de evaluación nos pide entregar el producto final. Digamos que si lo vuelves a agregar, por si yo pues de alguna manera pues te sugiero algunos cambios, pues porque yo ahorita no te voy a pedir, o sea, no te voy a pedir cambios ahorita para que no ponerte a correr, pero sí, si hay algunos cambios posterior a la calificación, pues los subes con los cambios y algunas evidencias de esa socialización, donde la gente de pronto escuche y converse sobre que tú les cuentes, que pues que quisiste mostrar el trabajo que ellos hicieron, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues pones allí como las evidencias de esa socialización. Perfecto. Listo. Entonces, ahora, si te parece, vamos a poner escuchemos el podcast. Yo ya lo tengo aquí abierto. Bueno, perfecto. Entonces, lo voy a compartir
me confirma si se escucha. ¿Se escucha? Perfecto. Hola, bienvenidos a este primer episodio del podcast Cara a Cara con Jessica Valdés, un espacio donde nos acercamos a las comunidades para conocer sus problemáticas y escuchar sus propuestas para solucionarlas. Hoy nuestro tema central es el mal estado de las vías, una problemática que atenta contra los derechos humanos. Caótico y desesperante, así es movilizarse por la vía del corregimiento de San Isidro en el Carmen de Bolívar, un camino que se caracteriza por la presencia de huecos en todo el trayecto, lo cual ha ocasionado el daño a vehículos y hasta problemas de salud. Así lo ratificó Libardo Valdés Julio, mototaxista de San Isidro, quien todos los días se moviliza desde el corregimiento hasta el casco urbano del Carmen de Bolívar. Sí, claro, ya yo tuve que vender una de las primeras motos porque ya se la tiró el camino. Yo carratico con aires en la cintura, mis papás también, ese camino, es un desastre. Para salir, cuando está mojado, toca salir en burro. Y a veces toca echar las motos al barro por la necesidad, puro hueco y muy trabajoso la salida, más la vaina cuando es la vaina de la cosecha, trabajoso los carros, se quedan atascados, todo eso es un desafío eso, todos los días. Hizo un llamado para que inviertan en esta vía, ya que cuando llueve la comunidad queda prácticamente incomunicada y expuesta a accidentes. Sí, yo lo que digo es que tan siquiera que le echen balastro para uno movilizarse bien, porque con balastro uno así esté mojado, sale uno en la noche, en el día, a la hora que sea, puede salir un grave, puede salir, porque si llueve puede salir, pero si llueve una moto a medianoche, si está mojado no puede salir. Las mujeres de la Asociación Mujeres Unidas de San Isidro recibieron recientemente el Premio Tulipán de Derechos Humanos que entrega Países Bajos, un reconocimiento que los habitantes de San Isidro esperan también se convierta en un motivo para que el gobierno invierta en mejorar la vía de acceso a este territorio de paz y esperanza. El grave estado de las vías en el Carmen de Bolívar y San Jacinto ha ocasionado que los campesinos ejerzan el derecho a la protesta y asimismo tomen vías de hecho con el objetivo de ser escuchados y atendidos, como ocurrió recientemente en San Jacinto, donde tras una movilización y bloqueo realizado el 15 de noviembre de 2024, se están adelantando unas mesas de diálogo e intervención con maquinaria amarilla en algunos tramos viales. A los profesionales que vamos a hacer una marcha pacífica, una marcha que no haya bandolero, que vayan a imponernos las condiciones con el gobierno nacional. Una marcha donde los profesores, las madres cabezas de hogares, los mototaxistas, los empresarios, están listos, sí se puede, y seguridad. El represamiento de los productos agrícolas, comunidades rurales incomunicadas del casco urbano y un inminente riesgo de desabastecimiento ante el deterioro de importantes infraestructuras que colapsan en temporada de lluvias son otras de las problemáticas que desde hace décadas siguen padeciendo los campesinos. 473 kilómetros de vías interveredales que una vez llega el invierno quedan incomunicados. Precisamente para conocer las vulneraciones a los derechos humanos que representan no contar con una infraestructura vial de calidad, saludamos al líder campesino Jorge Montes, representante del proceso pacífico y de reconciliación de la alta montaña del Carmen de Bolívar. Bienvenido, señor Jorge, a este Cara a Cara con Jessica Valdés. Descríbanos cuál es el panorama de las vías en su municipio. ¿Cómo estás? ¿Qué más de nuevo? Bueno, te informo que el estado de las vías en alta montaña, en la zona alta, donde se establece el proceso pacífico de alta montaña que yo lidero, hay 473 kilómetros de vías interveredales que una vez llega el invierno quedan incomunicados.
Eso no permite que los campesinos puedan sacar libremente sus cultivos. Les toca volver el lomo de mula, de burro, para poder sacar parte de esos cultivos y el resto se pierde. Eso ha sido una lucha histórica que hemos tenido con los gobiernos municipal, departamental y nacional para el arreglo de esas vías, y nuestra voz no ha podido hacer eco ante los gobiernos. De igual forma, la transversal de los Montes de María, que va desde el Carmen de Bolívar hasta el corregimiento de Chinulito, Sucre, están en un estado deplorable también. Señor Jorge, ¿qué acciones viene adelantando el gobierno para mitigar esta problemática? Ha dicho el gobernador que este año van a comenzar la intervención, al parecer en el mes de febrero, con 7.000 millones de pesos que no alcanzan ni para la arena que se lleva esa transversal, porque el presupuesto que se hizo con una comisión que él mismo mandó arroja la suma de 20.000 millones de pesos para poder intervenir totalmente en la transversal de los Montes de María. Bien, señor Jorge, ahora cuéntenos cuál es la situación de la zona baja del Carmen de Bolívar en materia de vías. De igual forma, en la zona baja existen 252 kilómetros de vías interveredales que están en la misma situación y quizás en el invierno aún peor que la zona alta, toda vez que la zona baja en su mayoría es plana. La zona baja cuenta con 5 corregimientos y alrededor de 49 a 51 veredas o 50 veredas. Esta situación ha acarreado que el campesino cada vez se empobrezca más, por cuanto no es posible transitar libremente y sacar sus productos hacia la cabecera municipal del Carmen de Bolívar, y esto ha permitido que entre en deterioro y deterioro cada año más y más. Muchas gracias al líder campesino Jorge Montes, representante del proceso pacífico y de reconciliación de la alta montaña del Carmen de Bolívar, por acompañarnos en este cara a cara con Jessica Valdés. A continuación escuchemos al defensor de derechos humanos y líder de las comunidades étnico-campesinas de los Montes de María, Geovaldis González, quien tiene un mensaje para las autoridades. Más del 70% de las comunidades de la zona rural del Carmen de Bolívar son afectadas por esta problemática. Tenemos que caminar 2, 3, 4, 5 y más kilómetros, lo que conlleva a la deserción escolar, pérdidas de nuestros productos, pérdidas económicas, físicas y sobre todo pérdida de vidas humanas. Por eso es el llamado a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales que con oportunidades, proyectos de impacto y vías adecuadas podremos tener una verdadera paz estable y duradera. Los campesinos que habitan en estas zonas son víctimas del conflicto armado, donde muchos se quedaron, pero otros se vieron obligados a marcharse debido a los desplazamientos forzados y un sinnúmero de vulneraciones a los derechos humanos que ocasionaron los grupos al margen de la ley. Y aunque las cosas han mejorado significativamente, ahora resulta que el campesino de los Montes de María se queda confinado en la zona rural, no por los actores armados, sino por el crítico estado de las vías. Entonces sería importante cuestionarse qué ha pasado con esa brecha histórica entre el campo y la ciudad, cuando desde hace 8 años se firmó un acuerdo de paz, donde en el punto 1 de este mismo, los campesinos son el eje central. Hasta aquí, este cara a cara con Jessica Valdés. Hasta la próxima. Bueno, Jessica, muy bien. En primer lugar, pues muy bien editado, la voz tuya. ¿Tú trabajas para radio? Sí, señora, sí, señora. Se te nota. Pero digamos que está muy chévere porque estás planteando la problemática y como las acciones que se han desarrollado desde los diferentes sectores. Pero recuerda que la idea del producto es poder dar cuenta de cómo se gestiona la comunicación en el marco de este fenómeno concreto. Está muy bien. Yo lo único que tal vez le agregaría, porque tú pones la reflexión en el plano de lo social, lo gubernamental, lo político, pero en el marco de la comunicación sería clave que tú hagas una reflexión alrededor de las estrategias y de las acciones
que los líderes campesinos, que la ciudadanía misma ha implementado para llamar la atención de la gobernación, de los alcaldes, de los gobernantes, ¿sí? Por ejemplo, hay un apartado muy bonito en donde tú grabas a la persona que está llamando no sé, creo que por un megáfono a la gente o no sé si es con otro aparato, pero esas son estrategias de comunicación que fíjate que van más allá de las plataformas digitales. Yo no sé si allá, por ejemplo, utilizaron WhatsApp o utilizaron alguna herramienta digital. Entonces, un poco como lo estamos haciendo, la reflexión la estamos haciendo en el marco de cómo se gestionan las ciudadanías comunicativas, es decir, cómo la ciudadanía gestiona la comunicación para resolver esos problemas cotidianos. Tú, digamos que yo haría como una conclusión en donde tú digas, como que pues pese al abandono, porque tú hablas e insistes mucho en este abandono estatal, 8 años después de la firma de un acuerdo de paz, la gente ya no deja de salir de sus casas por los actores armados, sino que porque no hay vías, o de sus veredas o de sus municipios, porque no hay vías para poder transitar. Entonces, esa es la situación que los moviliza a ellos, que hace que ellos digan, no, hagamos algo, movilicémonos pacíficamente, hagamos reunión, hagamos esas mesas de trabajo, ¿no? Entonces es como que tú recojas el papel de la comunicación allí, en términos de cómo la ciudadanía emplea estrategias y acciones comunicativas, prácticas comunicativas para hacerse escuchar, para llamar la atención y para generar interlocución con los gobernantes, con el gobierno. ¿Sí? Entonces, hacer como un resumen, ¿no? Entonces, con la movilización pacífica, con las mesas de diálogo, con la intervención de los líderes comunitarios del sector, la reunión entre las comunidades. Esas son las acciones o las prácticas comunicativas que hacen ellos para poder decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que nos paren bolas? ¿Qué hacemos para llamar la atención? ¿Cierto? Yo, digamos que lo cerraría así un poco para anclarlo al objetivo de este curso, que es mirar la comunicación desde la ciudadanía. Perfecto, pero eso me queda claro, listo. Entonces, eso lo hago para antes de enviarlo, ¿cierto? Igual todavía quedan 5 Sí, si quieres, pues como es un apartadito muy pequeño, que lo que implica es que tú lo agregues, se lo pongas ahí en la edición. Perfecto. Y ya con eso ya quedaría listo para subir. Y ya para la fase 6, lo que te digo, la idea es que tú puedas como socializarlo con tu comunidad y buscar la manera no sé, pues tú que eres, estás en medios, pues mirar a ver cómo lo socializas, si reúnes a la gente para que lo escuche, o logras que en alguna emisora lo pasen. Es una forma, simplemente tú me envías como la evidencia y ya queda hecha la socialización. Genial, profe, se le iba a preguntar cómo mirar la estrategia. Y listo, mi profe, entonces ahí estaré mirando qué estrategia se me hace más fácil y bueno, estaré enviándole la actividad. El foro, pues ahí me vas contando qué estrategia se te ocurre, y yo ahí si veo que pues, te debo sugerir algo, pues te orientaré, y si no, pues se quedó ahí a la expectativa ya de la entrega, porque recuerda que esa no tiene sino como 2 semanitas para hacerse, semanita y media. Listo, mi profe, muchas gracias. Bueno, Jessica, entonces pues te deseo muchos éxitos en este cierre de periodo académico. Te deseo muchos éxitos en tu proceso formativo. Me encantó poder interactuar contigo, conocer un poquito de ti, tu región, a través de estos ejercicios tan bonitos que hiciste. Se nota el cariño que tú tienes por lo que estudias, y es muy bonito poder coincidir con una persona como tú, disciplinada, comprometida, que valora el proceso
el proceso académico, porque lamentablemente pues hoy se está viendo que tal vez no a todos les está gustando, llamando la atención de igual manera el tema del estudio, ¿no? Y entonces es muy chévere poder coincidir con personas como tú. Te felicito por ese compromiso, por esa entrega, por esa disciplina, y te deseo pues lo mejor en tus proyectos personales y profesionales. Muchísimas gracias, profe, a usted también por su acompañamiento, muy fundamental para el proceso académico. Sus retroalimentaciones creo que también fueron muy claves para poder avanzar, y creo que la forma también de decir las cosas es muy importante para que uno tenga una recepción bien recibida, por decirlo de alguna manera, y bueno, creo que eso fue clave para poder avanzar, profe. Gracias. Bueno, Jessica, entonces pues nada, te dejo. Muchísimas gracias y que tengas una feliz noche. Abrazos, profe. Chao. Igualmente para ti. Chao.